Estamos en un día, domingo 15 de marzo, en un día fuera de lo común como iglesia, para la iglesia aquí en El Salvador y en muchas partes del mundo, puesto que tenemos que someternos a algunas instrucciones, a algunas limitaciones, con el propósito de cooperar con el orden y siguiendo los lineamientos relacionados con la salud o para evitar un contagio acá en el país del virus que está afectando muchas naciones. Y precisamente enfocados en esta condición de este tiempo presente y ampliándola de una manera a circunstancias que no son necesariamente conectadas con una enfermedad o con una peste, vamos a meditar esta mañana en la palabra de Dios, en un salmo que la gente religiosa acostumbra a utilizar como que si fuera un amuleto. En lo personal yo he conocido personas que mantienen su Biblia abierta en el Salmo 91. Y ahí está el Salmo 91, abierto, expuesto, de manera que la gente considera que al tener la Biblia abierta en el Salmo 91, eso va a proveer una protección, eso va a proveer algún tipo de seguridad para sus vidas. Y es realmente interesante cómo este Salmo nos ayuda para que nos enfoquemos en circunstancias bien específicas. Y una de esas circunstancias específicas es la que como país estamos viviendo ahora y que en otros países todavía es mucho más aplicable, es peor que nuestra condición actual en El Salvador, pero que sigue siendo aplicable. Y como dije, no solamente a la circunstancia presente, sino también a muchas más. Así que este salmo, que probablemente muchos lo han citado, quizás es una de las escrituras de las que más se predica, y la que se ha tomado, como ya dije, como un amuleto religioso, realmente contiene principios espirituales poderosos que tenemos que tomar en cuenta. Salmo 91, verso 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así que no se trata de el que tenga su Biblia abierta en el Salmo 91. Particularmente en mis años de la infancia, de la adolescencia, yo fui muy religioso, yo quería conocer a Dios, yo busqué a Dios a través de diferentes movimientos religiosos como los Testigos de Jehová, los Sabatistas, los Rosacruces, el movimiento gnóstico. Era tan religioso que debido a mi trasfondo católico, yo tenía en mi cartera lo que antes se conocía como la Magnífica. No sé cuántos se identifican con eso, pero algunos de los oyentes sabrán de qué estoy hablando. Pero la Magnífica era un crucifijo guardado en un empaquito especial, ¿verdad?, para andar en la cartera, con el Salmo 91 dobladito ahí, y entonces era una actitud así como religiosa, de temor a Dios, de confianza en Dios, de que eso causaría una protección, ¿verdad? Y es un pensamiento religioso hasta cierto punto ignorante, porque está fuera de lo que la palabra de Dios dice. Sabemos que en el mundo existen pensamientos como aquel de colgar una herradura en la casa, o colgar un manojo de ajos, y sí, los ajos sirven para que no lleguen los murciélagos, pero existen pensamientos así en la mente de la gente como aquel que todavía permanece, de que a un niño hay que ponerle una cosita roja para que no le hagan ojo, y todo eso revela la ignorancia que hay en el mundo, poniendo su confianza en objetos hasta el punto de quitarle la pata a un conejito y hacer un llavero. ¿Y cuántos no anduvieron una pata de conejo de llavero? Yo también tuve mi pata de conejo. Pero el asunto es que bíblicamente nosotros encontramos leyes, encontramos principios. Y estos principios son aquellos por los cuales el pueblo de Dios tiene que aprender a vivir para experimentar la gracia de Dios. Y aquí en el verso 1 acabamos de leer, el que habita al abrigo del Altísimo. Ni siquiera dice los que van a la iglesia de vez en cuando. No dice los que lean la Biblia, no dice los que oren, allá de vez en cuando, no, el que habita. ¿Y qué significa habitar? Significa permanecer. La habitación es el lugar donde uno mora, es su casa, un lugar de permanencia, un lugar donde uno regresa continuamente. Entonces la clave que encontramos en el verso 1 es que para poder tener la sombra del Omnipotente hay que habitar bajo el abrigo de Dios. No solamente tener conductas religiosas o acciones religiosas, sino habitar en la presencia de Dios, buscando la presencia de Dios. El verso 2 nos da otra clave sumamente importante para este tiempo, y nos habla de la confesión. La gente confiesa lo que cree,
Y el apóstol Pablo dice, creí, por lo cual hablé. Lo que usted cree es lo que usted va a hablar. Si usted cree fracaso, usted va a hablar fracaso. Si usted cree en la miseria, usted va a hablar miseria. Si cree enfermedad, va a hablar enfermedad. Pero si cree victoria, usted va a proclamar victoria. Si cree en la restauración, en la restitución, usted va a hablar restitución. Si cree protección, si cree en la provisión de Dios, eso es lo que va a hablar. Y en el verso 2 dice así, diré yo. ¿Quién lo dirá? Yo, diga yo, diré yo a Jehová. ¿Quién lo dirá? Yo. ¿Qué es lo que yo diré a Jehová? Esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. El segundo verso nos da una clave, pero sumamente importante, y nos habla de la confesión. Lo que nosotros hablamos establece o da a conocer lo que nosotros creemos. Es tan importante delante de Dios la confesión que nosotros hagamos con nuestra boca, hasta el punto que el Señor Jesús dijo que de toda palabra ociosa que el hombre hable va a dar cuenta. Y aún la salvación está ligada a la confesión de Jesús como Señor de nuestra vida. Y por eso leemos en Romanos 19 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Dios ha hecho accesible la salvación para todas las personas a través de la confesión y a través de la fe en el corazón. Entonces lo que creemos en nuestro corazón va a determinar lo que hablamos. Y en un ambiente de peligro, en un ambiente de necesidad, en un ambiente de incertidumbre, nosotros tenemos que aprender a hablar de nuestra esperanza, de nuestra confianza. Tenemos que aprender a hablar en fe de la victoria, del respaldo, del favor de Dios, de nuestra relación con Dios, de lo que esperamos de parte de Dios. Y por eso el salmista escribió aquí, yo voy a decirle a Jehová, tú eres mi esperanza. Yo voy a decirle a Jehová, tú eres mi castillo. Yo voy a decirle, tú eres mi Dios en quien confiaré. Ahora, estas frases son realmente importantes al meditarlas en su contenido, en la profundidad del caso. Por ejemplo, mi castillo. Nosotros no sabemos lo que es un castillo, ¿verdad? Sabemos lo que es una casa pequeñita, donde los vecinos oyen lo que nosotros hablamos, y también nosotros oímos lo que ellos hablan. Pero eso de un castillo nos habla de una fortaleza, nos habla de una edificación alta, grande, segura. Entonces decir que el Señor es nuestro castillo significa que es un lugar donde podemos estar seguros. Y nada va a sucedernos, nada va a pasarnos. Entonces la confesión del salmista está enfocada ahí. Señor, tú eres mi esperanza. En este momento de necesidad, de problema, yo espero en ti. Señor, tú eres mi castillo. En el tiempo de peligro, en el tiempo de la adversidad, yo me escondo y yo estaré seguro, yo estaré protegido en ti. Porque tú eres mi Dios en el cual yo voy a confiar. Ahora, interesante cómo Dios en su sabiduría ha cubierto todas las áreas de la vida humana, de manera que en cualquier circunstancia que la iglesia o que los seres humanos nos encontremos, siempre hay porciones en la Biblia que se conectan. Ambientes de violencia, ambientes de hambre, ambientes de persecución, ambientes de soledad, ambientes de abandono. La Biblia contiene instrucciones y promesas para los que confiamos en el Señor. Y mire lo que dice el verso 3, Él te librará del asador, del cazador, de la peste destructora. En la Biblia hay promesas, hermano. Y ahí es donde nosotros tenemos que pararnos. En lugar de ser aquellos que andan promoviendo el temor y aquellos que andan intimidados, inciertos, inseguros, llenos de angustia por lo que puede pasar, tenemos que aprender a vivir realmente con esa convicción de que nuestra esperanza está puesta en Dios, que Él es nuestro ayudador y que Él va a terminar la obra que ha comenzado en nosotros. La promesa aquí es, Él te va a librar del lazo del cazador. Él nos puede librar de caer en tentaciones. Él nos puede librar de las trampas del enemigo. ¿Sabe? El diablo quiere cazar nuestra alma. El diablo quiere destruirnos. Pero si aprendemos a habitar en el abrigo de Dios y aprendemos a vivir en esa relación con Dios, Él puede librarnos del lazo de aquel que quiere destruir nuestra vida. Él puede librarnos de la peste destructora. Verso 4, recordemos o sepamos
Que muchas de las escrituras en la Biblia han sido redactadas con un lenguaje simbólico, con un lenguaje poético en algunos casos, con un lenguaje que trata de ilustrar las ideas para que nosotros podamos captarlas, y a veces esto causa que nos perdamos. Por ejemplo, en el verso 4 dice, con sus plumas te cubrirá. Y ya leíamos allá acerca de estar bajo las alas. La palabra de Dios habla en la siguiente parte, y debajo de sus alas estarás seguro. Se está hablando de una manera metafórica, de una manera simbólica, como que si Dios tuviera alas y tuviera plumas. Pero la idea es que en este lenguaje simbólico Dios quiere revelarse a nosotros y mostrarnos que Él tiene el cuidado de nosotros. Incluso el Señor Jesucristo dijo que cuántas veces Él había querido, así como la gallina, juntar a los pollitos debajo de sus alas, pero que el pueblo de Israel no había querido. Dios ocupa ese lenguaje simbólico, ese lenguaje metafórico, para darnos idea de la seguridad que Dios quiere proveer. Y no sé cuántos, probablemente los jóvenes ahora no conocen las gallinas, pero no sé cuántos se ubican, ¿verdad?, con haber visto una gallina peleando por defender un pollito. Pero una gallina cuando defiende un pollito, hermano, se vuelve un animal feroz, tremendo. Y luego cuando el pollito está debajo de las alas de su madre, ese pollito está en el lugar más seguro que puede estar. Y usando esa idea de la protección y de la seguridad, entonces el salmista está hablándonos acerca de estar cubiertos con las plumas de Dios y de estar seguros debajo de sus alas, pero luego dice, escudo y adarga es su verdad, armas espirituales. Verso 5, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Le dije, esta es una porción de la palabra muy aplicable al tiempo presente como iglesia y en las circunstancias que todo el mundo está enfrentando, pero es una escritura muchísimo más amplia, que se aplica a un montón de ambientes, a un montón de circunstancias. Por ejemplo, yo recuerdo en las últimas ocasiones cuando hubo réplicas de temblores después del terremoto, los vecinos sacaron sus colchones a la calle y los vecinos sacaron una de sus carpetas. Y nos decían, ¿y ustedes van a dormir adentro? Sí, les decíamos nosotros, buenas noches. Porque ellos estaban con aquella incertidumbre de que y si temblaba, y si venía otro terremoto, ellos ya querían estar en la calle para salir corriendo. Entonces la gente puede vivir en ese temor de las cosas que puedan suceder por la noche. Pero también pueden suceder otro tipo de experiencias, ¿verdad? Como sentirse inseguro, porque ya robaron en la casa 5. Ya robaron en la 9, y al otro lado ya van en la 13 y en la 17, y usted se pone a hacer cuenta, ya van llegando a la casa. Pero usted tiene que aprender a vivir confiado en el Señor, seguro en la protección de Dios, y no teniendo temor del terror nocturno. Porque todas estas cosas nos hablan de circunstancias que como seres humanos enfrentamos en diferentes ambientes. Verso 5 concluye diciendo, no vas a tener temor de saeta que vuele de día. Da la idea, ¿verdad?, de una flecha tirada al aire y que al azar le cayó y causó un daño. Entonces nos habla de vivir confiados, de que no van a suceder tragedias, no van a suceder situaciones que quedan fuera del control de Dios y quedamos desprotegidos. Salmo 91 realmente es una escritura muy importante en cuanto a las promesas, en cuanto a la seguridad que el pueblo de Dios puede tener. No es para cualquiera que actuando de una manera religiosa, recita el Salmo, anda el Salmo guardado en su cartera, lo tiene en la casa, visita una iglesia. No, es para el que habita bajo el abrigo, es para el que permanece en esa relación con Dios. Ahora, encontramos una profundidad en la palabra con relación al tema que nos ocupa del peligro, las pestes, las plagas. Vea el verso 6. En el mundo han habido diferentes etapas en las cuales la humanidad ha sido afectada y han habido miles de muertos. Han habido pestes, han habido plagas que han causado mortandades en países, en Europa, en diferentes lugares. Y la Biblia, anticipándose a todo esto, viene y cubre ese ambiente de peligro y dice, bajo el enfoque del verso 5 de no temer ni el terror nocturno, ni saeta, le agrega, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Cómo debe de ser la vida del creyente entonces? Una vida de confianza. Mi vida está en las manos de Dios.
Si muero, muero para el Señor. Y si vivo, vivo para el Señor. Ahora, tengo promesa de protección. Tengo promesa de poder ser guardado. Puedo vivir confiado en Dios. Ahora, es muy importante caminar en fe. Porque la palabra de Dios dice claramente que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea, no es algo automático. Hay que vivir en la fe. Soy bendito al salir, soy bendito al regresar. Soy bendito en el campo, soy bendito en la ciudad. Es una actitud de fe basada en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, en la obra que Dios ha hecho a favor nuestro por medio de Jesucristo y en las promesas que están en la palabra. Así que aquí el contexto, o más bien la línea que domina el pensamiento es: no vas a tener temor del terror nocturno, ni vas a tener temor de que una flecha que ande volando en el día llegue, ni vas a tener temor de la pestilencia que va a propagarse en la noche, ni tampoco vas a tener temor de la mortandad que en medio del día destruya. ¿Cuántos creen que es posible que el virus no llegue a El Salvador? Porque ya llegó a Guatemala, fíjense, y ya está en Honduras, y anda por Brasil, y por Panamá, y por México. Solo nosotros estamos quedando así, mire. Pero es posible ser guardados, hermano. Dios es poderoso para hacer milagros, hermano. Dios es poderoso para hacer cosas que nosotros no podemos ni imaginar, porque nuestra mente nos limita. Pero miren lo que dice en el verso 7. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esto me conecta a mí con el pasaje, solo para mostrarles el poder de Dios, de cuando Gedeón, dudando del llamamiento de Dios, le dice: vaya, Señor, le dice, está bien, yo voy a obedecerte, pero hagamos un trato. Voy a poner este vellón, y puso ahí, yo me imagino, ¿verdad?, un pedazo de piel, y le dijo: Señor, que caiga rocío sobre la tierra, y que el vellón se quede seco. Y en la mañana sí lo encontró. Todo mojado alrededor, y cuando él tocaba el vellón, no había nada de agua. Mire cómo hizo Dios, hermano. Todo alrededor llovió y el vellón estaba seco. Pero el día siguiente hace lo contrario. Vaya, Señor, ahora sí, voy a ir, te voy a obedecer, pero nada más hagamos al revés, vaya. Que caiga el rocío sobre el vellón y alrededor todo seco. Y Dios, hermano, yo me imagino a Dios como un padre, ¿verdad?, jugando con un niño chiquito. Y le hace caso. Y le da la prueba, la evidencia que le va a dar la victoria. Así que al día siguiente el vellón estaba empapado y todo alrededor seco. Dios es poderoso para guardarnos. Dios es poderoso para librarnos. Yo recuerdo y he testificado sobre esto cuando se quemó el mercado de Santa Tecla. Mi cuñada, que había recibido una palabra de parte de Dios dada por mi esposa con respecto a ciertos cambios en su negocio, ella fue librada. Y el mercado se quemó alrededor y el negocio de ella estaba intacto. La gente de alrededor perdió sus cosas porque le agarró fuego todo y ella no perdió nada. Dios es poderoso para guardarnos. Dios es poderoso para librar nuestra vida. Pero tenemos que aprender a vivir con esa mentalidad de confianza en Dios, no de suerte, ¿verdad? Porque la suerte no existe en ese sentido, sino en la protección, el favor de Dios que se manifiesta en los que le esperan, dice la palabra, en los que confían en Él, en los que le temen. Dios muestra su gracia, Dios muestra su bondad. Así que en estas escrituras encontramos una base sobre la cual todos nosotros como creyentes podemos vivir, viviendo sin temor de la pestilencia que anda en la oscuridad, viviendo sin temor de la mortandad. La gente ha sido hundida a través de los medios en una gran psicosis por causa de toda la información que hay, por causa de todas las noticias que hay. Y yo me imagino, hermano, si esto causa trastornos en la sociedad de esta manera. Ya en los Estados Unidos también decretaron el cierre de muchos, los parques, por ejemplo, lugares públicos están siendo cerrados, y cuando pensamos en los países como China, que tuvieron que cerrar toda la actividad económica, la sociedad entra en un caos, donde ya no hay productividad, ya no hay actividades, y yo digo, y esto es causado solamente por esta epidemia, y ahora en la gran tribulación. ¿Cómo va a ser la gente en ese tiempo, hermano? Nosotros sabemos por la palabra lo que viene.
Y lo que viene son juicios sobre la tierra. Y por eso tenemos que aprender a caminar en el temor de Dios, creyéndole a Dios, obedeciendo su palabra, para ser librados de la ira venidera. Porque la palabra de Dios escrita por el apóstol Pablo dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la iglesia evangélica vive esperando al Señor Jesucristo. Estamos esperando la manifestación del Señor. Pero en el mundo, juicios. Y todo está escrito en la palabra. En el mundo, destrucción, muerte, hambre, escasez. Yo le he dicho a usted muchas veces, a mí me encanta ir al mercado, me gusta ver el montón de zanahoria, los rábanos, me gusta ver las lechugas, los tomates, las papas, me encanta, hermano, porque yo he estado en lugares donde no hay nada. Y es triste. Y en casos como este, mire, ¿de qué le sirve a la gente tener dinero si no hay que comprar? Porque nadie se puede comer el dinero, ¿verdad? Entonces la gente va a ser sumida, hundida en un tiempo de escasez, de violencia, de muerte, de plagas, de destrucción, de juicio, pero la gente quiere seguir viviendo en el pecado, sin tomar en cuenta a Dios. Hombres casándose con hombres, aprobando el aborto, haciendo relajos y yendo en contra de la voluntad de Dios. Pero a la hora de los juicios, ahí viene, y si existiera un Dios que es justo, estas cosas no pasaran. A la hora de la muerte, a la hora de las tragedias, la gente está buscando de Dios porque no entienden sus principios. Pero nosotros podemos darle la gloria a Dios, que hemos sido alcanzados con su gracia. Y como dice la Escritura, la exposición de tus palabras alumbra, hemos sido alumbrados. Estábamos en tinieblas antes, pero ahora sabemos lo que está por venir. Ahora sabemos, juicio viene sobre la tierra, pero la iglesia va a ser arrebatada. No rapto, arrebatada. Va a ser guardada de la hora de prueba que viene sobre el mundo entero. Pero mientras ese momento llega, todavía hace falta que se cumplan las palabras de nuestro Señor Jesucristo, hablando acerca de guerras, hablando acerca de pestes. O sea, esto es parte del cumplimiento de la palabra. Hubo un hermano que me escribió por ahí y me dice, pastor, tenemos una gran responsabilidad, tenemos que orar por El Salvador. Y yo le dije, yo no voy a orar por El Salvador, le dije, yo no me alcanza la fe, le dije. Y entonces me puso ahí, usted como es hermano, me dice, ¿por qué me sale con eso? Y ya tuve que darle algunos puntos de vista relacionados con el nivel de la intercesión. Mire, aunque la iglesia ore, toda la iglesia ore, Dios no va a guardar y bendecir al mundo porque la iglesia ora. Pero usted sí puede esconderse. ¿Qué es lo que dice la Escritura? El que habita bajo el abrigo del Altísimo va a morar bajo la sombra. No habla acerca de que si nosotros oramos por todo el mundo, Dios va a bendecir a todo el mundo. Pero nosotros sí podemos escondernos y podemos ser guardados y llegar a vivir de esta manera. La convicción de los amigos de Daniel. Dios puede librarnos de tu mano, oh rey, porque los habían amenazado de mandarlos al horno de fuego. Y entonces estos hombres en su actitud de fe dicen, Dios puede librarnos, pero aunque no nos libre, no vamos a adorar tu imagen. Y ahí es donde el creyente llega a su punto más elevado de fe. Dios puede librarnos, pero si nos toca morirnos, no hay pérdida, porque para Dios no hay nadie que esté muerto, porque Dios es Dios de vivos, y cuando el justo muere, va delante de la presencia de Dios. Nosotros somos los que en el plano natural podemos sentir la ausencia de la persona, el dolor de la muerte de alguien, pero cuando ya entendemos la muerte como entrar al plano espiritual, ya no hay pérdida, ya no hay tristeza, y ese es el punto máximo donde un creyente puede llegar. Y por eso Pablo, teniendo esa convicción, pudo decir, para mí el vivir es Cristo, y el morir, ganancia. Ya no pago lo que debo en el Banco Cucatlán. Ya me olvido de las cuentas que hay por aquí pendientes. Es ganancia morir. Pero a la hora de preguntar a los creyentes, ¿cuántos se quieren morir? Se baja el amén, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a desarrollar ese tipo de confianza en Dios, de que Él puede librarnos, basado en nuestra relación, en nuestra confianza en Él. Así que, en el verso 7, después de hablar acerca de gente cayendo a nuestro lado, a nuestra diestra, dice, mas a ti no llegará. Dios puede guardarnos, hermano. Dios es poderoso para guardarnos. Y en el verso 8 dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. En un sentido mucho más amplio,
El Salmo 91 nos habla del conflicto que un creyente, que un miembro del pueblo de Dios puede experimentar al sentir que no prospera, no le va bien, y los impíos están haciendo dinero, viven mejor, tienen casas más grandes, tienen carro nuevo, y el inconverso le pasa lo que le pasó a Asaf, que dijo, por poco resbalan mis pies al ver la prosperidad del impío. Pero el Señor hace una promesa aquí. Dice, ciertamente con tus ojos vas a ver la recompensa de los impíos. Sí, puede ser que mucha gente impía viva mejor, pero aún en lo natural hay juicio. Mire dónde está el expresidente ahora. Aún en lo natural hay juicio. Ya no digamos espiritualmente, cuando venga el juicio de Dios. Y por eso el Señor aquí incluye a través del salmista esa revelación. Ciertamente con tus ojos vas a mirar y vas a ver la recompensa de los impíos. La bendición sobre los justos, el favor de Dios sobre los justos, la gracia de Dios, pero sobre los impíos, el juicio, la recompensa, el castigo. Y establece una línea de división. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. Se insiste, mis hermanos, en el principio de que no es una actitud religiosa. Yo por eso trato de confrontar a la congregación hacia la fidelidad. La Biblia habla acerca de no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y yo trato de retar a la congregación en general a afirmarse, a ser fieles en congregarse, porque allí es donde se cumpliría esta palabra. Poner a Dios como nuestra habitación, el lugar donde corremos, el lugar donde nos refugiamos, el lugar donde habitamos, el lugar donde nos sentimos seguros y donde continuamente estamos volviendo para recibir instrucción, para recibir suministración, para recibir milagros o respuestas a nuestras peticiones o a nuestras oraciones, a nuestro clamor. Así que vemos acá cómo se conecta la idea de que por causa de que has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. O sea, por causa de estar en la presencia de Dios, por causa de estar dependiendo de Dios, por causa de caminar en el temor y en la obediencia a Dios y a su palabra, entonces viene la promesa, no te va a sobrevenir mal, ni plaga tocará tu morada. Pero de nuevo surge el pensamiento, ¿verdad? Siempre se inserta y es válido. Pues sí, pero es que hay creyentes a los que les pasan cosas malas, hay creyentes que han muerto enfermos, hay creyentes que han sido asesinados, y bajo ciertas circunstancias Dios como que permite que algunos den su vida o mueran o padezcan ciertas circunstancias para levantarlos como héroes de la fe, para darles ánimo a otros y que vean que estos estuvieron dispuestos a enfrentar hasta la última consecuencia. Pero también hay testimonios tremendos de milagros, de protección, hay testimonios de sanidad. Pastor Chris Miles estaba mandándome ayer un mensaje de un hermano, un pastor que él conoce, el que pasó por esta experiencia. Yo ignoro los detalles de la fecha, pero este pastor fue invitado por una persona en Haití cuando había una epidemia y le dijo, mira, le dijo, necesito que vengas y puedas venir a orar por la iglesia, porque la epidemia se está esparciendo por todo Haití. Y entonces el pastor le dijo, bueno, yo voy a ir a Haití. Y con el correr de los días, la hija le dijo, papá, le dijo, tú vas a irte a Haití y Dios me ha dicho que vaya contigo. Y el papá no quería llevarla. Y entonces le dijo, no, le dijo, porque dice él, el pastor confiesa de que en su corazón él no quería como exponerla. Él estaba dispuesto a ir a exponerse, a actuar en fe, ir a orar por los enfermos, porque era una cuestión así contagiosa. Y no quería llevar a su hija. Pero al par de días le llama a una hermana con una palabra profética y le dice, tú tienes un viaje a Haití y yo te mando ahora, lleva a tu hija contigo. Y entonces cuando Dios ya le habló de que tenía que llevar a su hija, él entendió que Dios estaba en el asunto. Se va este pastor, yo tengo el nombre ahí en mi WhatsApp, se va este pastor con su hija a Haití, se reúne a la congregación como 200 personas, un montón de gente enferma,
y comienzan a orar, a ministrar, a reprender toda enfermedad, toda infección, y la gente comenzó a ser sanada inmediatamente. Y se comienza a esparcir la voz de que hay un pastor que está orando por los enfermos, y comienzan a traer un montón de gente para que él ore. Y él testifica cómo el poder de Dios tocó a mucha gente, y por causa de la visita de este pastor con su hija, mucha gente fue ministrada. Entonces Dios es poderoso para hacer milagros, usando siervos como canales, o simplemente Él por el poder de su Espíritu Santo, simplemente Él por causa de la palabra dada, porque a través de la palabra hay vida. Está escrito, envió su palabra y lo sanó. Dios puede obrar milagros a través de su palabra. También existe el testimonio, este es un poco más antiguo, y eso creo que sucedió en Inglaterra, de un hermano que también había así como una peste que estaba esparciéndose por toda la nación, pero él estaba lleno de Dios, con la unción, usado por Dios con un propósito, y él dijo, yo voy a ir y voy a ministrar a los enfermos sin ningún temor, porque ninguna plaga va a tocar este cuerpo. Ninguna pestilencia va a hacerme daño. Yo había leído ese testimonio hace muchos años, y recientemente, por causa del ambiente en que estamos, ha sido sacado de los archivos. Y lo que se dice literalmente de este ministro es que él retó a ciertos médicos diciéndoles que los virus no podían soportar la presencia de Dios en él. Y que cuando él entraba en contacto con los virus se morían. Y entonces como que hicieron unas pruebas con microscopio y le estuvieron ahí viendo que los virus se morían. Y es una cuestión así como de un testimonio del poder de Dios, de milagros que han sucedido, que levantan la fe, que animan a los creyentes, y que han sucedido a lo largo de los años para poder establecernos en la verdad de que tenemos un Dios, el Dios verdadero, para el cual no hay nada imposible. Él puede guardarnos. Él puede impedir que no nos sobrevenga mal y que ninguna plaga toque nuestra morada. Él puede, según el verso 11, aún enviar ángeles para que guarden nuestros caminos. En el mensaje anterior compartía cómo el Señor libró al pueblo de Israel enviando un ángel que mató 185,000 asirios. Dios siempre se puede manifestar de una manera u de otra. Verso 12, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Verso 13 nos habla de la autoridad de la cual el Señor Jesucristo enseñó. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Y me encanta el verso 14 en adelante, porque ahí hay una interrupción y Dios mismo interviene con una revelación bien clara y dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Si usted pone su amor en el Señor, esté seguro, Dios lo va a librar. Por causa de que usted lo ama, Dios va a librarlo. Él lo está prometiendo. Lo voy a poner en alto por cuanto ha conocido mi nombre, el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Verso 15, me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia. Vean, no dice que no va a haber angustia. Dice que Él va a estar con nosotros en la angustia. Lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Iglesia, es tiempo de pararse en las promesas de Dios. Es tiempo de caminar por fe, es tiempo de vivir por fe. Es fácil hablar de fe cuando todas las cosas están bien, pero cuando las cosas están mal, es tiempo de pararse en las promesas, es tiempo de pararse en la palabra, es tiempo de decir a Dios, tú eres mi esperanza, tú eres mi castillo, tú eres mi Dios, mi ayudador, mi sanador, mi protector, mi escudo. Tú eres mi gloria, tú eres el que levanta mi cabeza. Esa es parte de la convicción a la cual el verdadero creyente llega, y es el estilo de vida en el cual somos llamados a permanecer. Así que le reto, no se conforme con memorizarse el Salmo, no se conforme con tenerlo abierto en su Biblia, ni con andarlo cargando como un amuleto, sino que habite en el abrigo de Dios. Busque la presencia de Dios para adorarle, para darle gracia, para encomendarse a Él. Busque su palabra para obedecerle. Busque sus promesas para apropiarse de ella. En eso consiste habitar en el abrigo de Dios. Habitar bajo la sombra del Omnipotente. Y de esa manera experimentar la realidad prometida por Dios, porque Él puede guardar a sus hijos. Que el Señor les bendiga en la medida que permanecen con la convicción de lo que Él ha hablado en su palabra.
donde mi palabra sea su alimento, allí quiero